Bienvenidos, buenas noches, otra edición más de Opinión Libre. Lunes 2 de noviembre empezamos este mes con una serie de entrevistas que vamos a ir desarrollando en las próximas semanas, poco a poco, sobre Propuesta País, donde vamos a tener acá a miembros de los distintos grupos políticos que van a atentar en el 2021 las próximas elecciones presidenciales, y vamos a escuchar desde su perspectiva como partido político cómo piensan darle solución a los problemas que tenemos aquí en el país. El día de hoy vamos a tener al doctor abogado Santiago Gastañaduy, ex congresista de la República, y él es el representante del Partido Nacionalista del Perú. Vamos a invitarlo al estudio. Buenas noches, bienvenido, Santiago Gastañaduy. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Muy buena noche. Muchas gracias por la oportunidad. Un placer tenerlo por acá. El Partido Nacionalista fue inscrito en el 2006, el 4 de octubre del 2006, y bueno, ya ha tenido un periodo de gobierno con el señor Ollanta Humala. Y partimos desde la base ideológica de su antiimperialismo, su republicanismo democrático, ese socialismo andino-amazónico y el latinoamericanismo. Sobre esa perspectiva ideológica, ¿cuál cree o cómo piensan en esta contienda electoral plantear valga la redundancia, su plan de gobierno en función a estos ejes? El eje economía y el eje educación. ¿Podría comentarnos un poco cómo están manejando estos temas? Claro que sí, Julio, cómo no. El Partido Nacionalista es un partido joven, es un partido que, como tú bien dices, nace en el 2006, en los primeros meses del 2006, un partido que tiene 14 años, un partido exitoso que ya ha sido gobierno, fuimos gobierno del 2016, de 2011 al 2016, con el expresidente Ollanta Humala. Un partido que si lo tendríamos que circunscribir dentro de la línea derecha-izquierda, creo que se ubica en el centro-izquierda, ¿no? Pero creemos que más allá de estas distinciones o de estas dicotomías que a veces se presentan derecha-izquierda, es un partido que representa a los de abajo, ¿no? Porque cuando tú conversas con la gente, y Julio, la gente quiere educación, quiere salud, quiere trabajo, quiere seguridad ciudadana. La gente no entiende a veces si lo vas a hacer con la derecha o con la izquierda, ¿no? En todo caso, nos consideramos como un partido de los de abajo, ¿no? Por ejemplo, justamente en las protestas últimas que hubieron en Chile, que comenzaron el año pasado por diciembre y que terminó con un referéndum en la cual mayoritariamente la población chilena ha salido aprobando por una constitución. Ahí, por ejemplo, la gente decía, no somos ni de derecha ni de izquierda, somos los de abajo que vamos por lo de arriba. Y un poco el Partido Nacionalista representa eso, ¿no? O sea, somos progresistas, pero estamos al margen de esa dicotomía que a veces puede ser muy forzada, que puede ser muy clásica, muy académica. Entonces, queremos construir un país sobre la base de 4 pilares, ¿no? Que para nosotros son fundamentales, que es primero la salud, luego el tema del empleo, que se ha visto mermado. Hemos visto cómo en esta pandemia no solo ha tenido problemas en la salud, sino también el empleo, se han perdido millones de empleo. Queremos trabajar en el tema de la educación, y el cuarto pilar sobre el cual queremos trabajar es el tema de la seguridad ciudadana, porque también hemos visto cómo en los últimos meses se ha incrementado la delincuencia. Entonces, vemos que sobre esos temas el actual gobierno está haciendo nada o muy poco, ¿no? Entonces, vemos que va a dejar un país bastante complicado, bastante difícil. El gobierno que asuma la rienda de la conducción del país a partir del 28 de julio de 2021 va a tener una papa caliente entre sus manos, ¿no? Y justamente el Partido Nacionalista Peruano, por la experiencia que tiene, porque ya hemos sido gobierno, es que queremos poner en práctica toda esa experiencia que hemos ganado del 2011 al 2016 y que ha sido exitosa. Definitivamente, el Perú va a ser una papa caliente, eso no hay que cabe la menor duda, ¿no? La pandemia
ha devestido naciones enteras. Europa tenemos el ejemplo, ¿no? Alemania, tenemos a Inglaterra también que está cerrando. Esto tiene para largo, y conversando con algunos especialistas que han venido por acá, por esta humilde casa, definitivamente el COVID-19 vino a quedarse y tenemos que lidiar con ello, y lo único, una solución permanente son el uso de vacunas o 1 o 2 veces al año, y eso se verá pues en el 2021, 2022 y para adelante. Pero me voy a centrar justamente, usted ha hablado de tres problemas que existen: el desempleo, la inseguridad y la corrupción, y justamente calza con una encuesta reciente de Datum que fue hecha el 13 y el 19 de octubre. Los principales problemas que ve la población son la corrupción, el desempleo y la crisis económica y la inseguridad ciudadana. De cajón. Eso es el Perú que está teniendo esta necesidad por solucionar estas cosas. Y el tema de la corrupción es un tema muy delicado porque estamos viendo, al menos la percepción es que todos están metidos en la corrupción. O sea, no hay nadie que presente. No existe ningún líder político que tenga algo que esconder. Y eso es lo más peligroso en estos casos. ¿Qué plantearía o qué vislumbraría? Porque creo que también uno de sus objetivos como partido es una segunda república. Quisiera entender un poco este concepto, esta segunda república, a qué se refieren con eso y cómo con este concepto van a resolver estos problemas de corrupción, de desempleo y de inseguridad ciudadana. Sí, Julio, mira, los problemas del Perú no son de ahora, ¿no? Vamos a cumplir 200 años el próximo año. Lo que yo sí creo es que el Perú hay que construirlo de a pocos. Yo creo que seríamos demagógicos decir que nosotros vamos a resolver los problemas del país, que nosotros tenemos esa varita mágica o tenemos la fórmula que nos va a poder solucionar. Yo creo que eso sería mentir, y creo que cuando uno hace política, tiene que hacer política de la buena, hay que hacer docencia, hay que explicarle, hay que enseñarle a nuestra población. Definitivamente, tú has mencionado los graves problemas que estamos enfrentando, ¿no? Durante nuestro gobierno, los 5 años de gobierno del 2011 al 2016, como te digo, dimos todo el esfuerzo para dejar un país encaminado, un país, por ejemplo, que había reducido la pobreza, un país que seguía creciendo a pesar que los minerales habían bajado de precio, un país que apostó por la gente. Los programas sociales, por ejemplo, es apostar por la gente, porque nos preocupaba la gente. Un país que apostaba por la educación, un país que luchaba contra la corrupción. Acuérdate que fue nuestro gobierno, por ejemplo, en la cual se desató y se investigó también la corrupción en los gobiernos regionales, y como consecuencia originó que en la Constitución se modificaran las normas y se estableciera la prohibición de la reelección tanto para los gobiernos regionales como para los municipios. Pero también somos conscientes que el Perú no puede resolver todos los problemas de un momento a otro. Hay que generar las políticas públicas para poder enfrentar los problemas. El problema ha sido que en este gobierno, por ejemplo, no se han continuado con las políticas públicas. Hemos visto que este gobierno, con el afán de descubrir la pólvora, descubrir la rueda, justamente lo que nosotros habíamos comenzado lo ha desechado. Por ejemplo, la ley del servicio civil, que era una buena ley, por ejemplo, para generar meritocracia, para mejorar la eficiencia y la eficacia en la gestión del Estado, porque uno de los problemas que tiene el Estado es que no cumple con sus objetivos, no cumple con sus roles, y justamente esa ley permitía justamente que las entidades en los 3 niveles de gobierno, central, regional y local, pudieran justamente hacer sus funciones que le establece la Constitución y las leyes, de tal manera que pudiera ofrecer bienes y servicios públicos en beneficio de la ciudadanía. Pero vemos que lamentablemente eso se descontinuó. En el Perú tenemos más de 2.000 entidades públicas, creo que solo no llegan ni a 30 las entidades públicas que están en la ley del servicio civil, con lo cual eso no se ha mejorado porque justamente era un instrumento importante que tenía el gobierno central para mejorar la eficiencia y la eficacia de la administración pública, también para luchar contra la corrupción. Entonces, yo creo que en un segundo gobierno nacionalista vamos a impulsar, vamos a profundizar las reformas para tener un gobierno
que esté más cerca del ciudadano, un gobierno que pueda satisfacer las necesidades de la población, de tal manera que la gente se siente identificada, porque una de las causas de la violencia que vivimos por la delincuencia es que la gente no se siente incluida. ¿Por qué alguien atenta contra el Estado? ¿Por qué alguien trata de cometer delitos? Porque no se siente identificado, porque no se siente incluido. Entonces, eso origina que la gente, digamos, trate de vulnerar el Estado de Derecho, trate de cometer delitos, porque si la gente se sintiera dentro de la estructura del Estado, se sintiera incluida, no vas a atentar, digamos, contra tu propio sistema, porque el sistema, digamos, te alberga, te protege, te genera posibilidades para desarrollarte, porque te da empleo, porque te da educación, porque te da salud. Pero lamentablemente las buenas políticas que nosotros dejamos han sido dejadas de lado por este gobierno. Este gobierno, como te digo, va a dejar hecho tiras al país. Habrá que reconstruir el país. Y el propio, por ejemplo, presidente del BCR decía que la crisis que estamos viviendo es una de las peores crisis de los últimos 100 años. O sea, está dejando un país bastante complicado el presidente Vizcarra, ¿no? Además de los problemas de corrupción que tenemos, ¿no? Ahora, es cierto también, por ejemplo, que cuando uno entra en política, uno digamos, está sometido a las investigaciones, porque una de las reglas no escrita de la política es que te metes en política, Julio, y te llueven las investigaciones. Te comienza a investigar el Ministerio Público, la Contraloría, tus enemigos comienzan a presentarte muchas veces denuncias maliciosas, y uno como político tiene que enfrentarlas. Lo importante es enfrentar las denuncias. Lo importante es quedarse en tu país y no fugarte, por ejemplo, a Estados Unidos, a Japón o de repente a Francia, ¿no? Es enfrentar la justicia, porque para eso tú asumes una responsabilidad y tú sabes que es una de las reglas en las cuales tú digamos, estás consintiendo. Si no quieres que no te investiguen, no te metas en política, ¿no? Pero lo importante es que en nuestro caso concreto estamos tranquilos, estamos con la frente en alto, damos la cara a la opinión pública, a los ciudadanos de este país. Nosotros no hemos cometido ningún delito y estamos acá dando la cara, explicándole a la justicia todas las imputaciones que nos realizan. Correcto. Voy a tomar de su exposición el tema de no se continuaron lo que nosotros estábamos continuando. La ley Servil, si no me equivoco, lo planteó Alan García en su segundo gobierno, lo instauró, y para eso hay un foro, que es el Acuerdo Nacional. Se supone que es así. Los distintos partidos políticos se ponen de acuerdo en políticas de Estado para respetar la continuidad de estas reformas estructurales. En el caso de ustedes como partido nacionalista, ¿van a reactivar, van a fortalecer esta mesa de dinámica de trabajo? ¿Este acuerdo nacional lo van a fortalecer o lo van a desechar como lo ha hecho el presidente Vizcarra y ha creado el Acuerdo Perú, que viene a ser lo mismo pero con más actores? Pero en fin, van a fortalecer eso para poder tener realmente estructuras que permitan una reforma del Estado coherente y a lo largo del tiempo, y no importa que la inflación ingrese, al menos las líneas matices van a perdurar. Sí, Julio, un poco para precisar algunos temas. Servir como institución lo creó el presidente García, ¿no? Él creó lo que se llamaba los gerentes públicos. La ley del servicio civil la creamos nosotros, ¿no? Por ese lado. Ahora, definitivamente nosotros creemos en el diálogo. Nosotros somos un partido democrático. Yo creo que una de los grandes retos que nos pone también la actual situación es justamente que tenemos que ver un diálogo entre los demócratas y justamente uno de los espacios naturales en la cual uno dialoga y va construyendo es el Parlamento, ¿no? También tenemos el Acuerdo Nacional, pero hemos visto también, y hay que ser realistas, que el Acuerdo Nacional no ha funcionado, ¿no? No ha sido, digamos, ese espacio natural en la cual los partidos, la sociedad civil, la academia, la política, nos vamos a reunir para concertar políticas públicas. En nuestra época, por ejemplo, a través del Acuerdo Nacional se establecieron varias políticas públicas, ¿no? Entonces,
sin perjuicio de eso, hay que ahondar, hay que profundizar, porque hemos visto que en los últimos años un enfrentamiento, el presidente Vizcarra ha polarizado a la sociedad. El presidente Vizcarra no ha buscado el entendimiento de la sociedad peruana, todo lo contrario, ha buscado el enfrentamiento porque entendía que de esa manera él podía sobrevivir porque no tenía, primero no tenía partido político, segundo porque no tenía una bancada en el Parlamento y él entendía que la única forma que le permitía sobrevivir era justamente enfrentar a la sociedad, polarizar la sociedad, enfrentarnos entre los peruanos, pero vemos también que eso a la larga no ha causado ningún beneficio en nuestra comunidad, en nuestra sociedad. Entonces yo creo que el reto para el próximo gobierno es justamente buscar la concordia, sentarnos en una mesa en la cual pongamos el país como nuestro primer objetivo y una agenda nacional con 4 o 5 puntos a lo mucho, ¿no? Porque cuando tú te sientas y estableces una agenda muy, muy grande, muy larga, al final no llegas a arribar ningún acuerdo. En cambio, si estableces 4 o 5 prioridades, es fundamental. Y como te digo, los pilares para nosotros y que llevamos justamente como programa de gobierno es el tema de la salud, el tema del empleo, reactivación económica, el tema de la educación y el tema de la seguridad ciudadana. Yo creo que sobre esos pilares podríamos sentarnos las diferentes fuerzas políticas, ya sea en el Parlamento o ya sea dentro del acuerdo nacional, para, digamos, arribar a diferentes acuerdos, porque ya nos ganó el Bicentenario. El Bicentenario, cuando uno era joven, se veía muy largo, uno decía, ¿cuándo estaremos cumpliendo los 200 años? Llegó. Lamentablemente no nos agarra en los mejores momentos, si bien es cierto, esta pandemia afecta a todos los países del mundo, pero afecta más a unos que a otros. Y en el caso del Perú, hemos visto cómo Perú está dentro de los índices más afectados, ¿no? En el tema de la situación económica, el tema de la salud. Yo creo que no ha habido un manejo fino de la situación económica y eso se debe, yo creo, primero que el presidente Vizcarra no tenía la pericia, no tenía la experiencia para solucionar los problemas. Segundo, porque no tenía un equipo de gobierno que lo respaldara, no tenía un partido político, no tenía una bancada en el Congreso. Entonces, lamentablemente hemos visto un presidente de Vizcarra bastante huérfano, ¿no? Entonces yo creo que eso hay que subsanarlo. Por eso yo creo que en las actuales circunstancias, creo que lo más importante es la experiencia. Y el único candidato a la presidencia que tiene la experiencia, que conoce el Estado por dentro, es el expresidente Ollanta. Si tú revisas dentro de las hojas de vida de los otros candidatos, no tienen mayor experiencia, a lo mucho han sido funcionarios de mando medio, ¿no? De repente por ahí uno que otro consultor, pero nada más, o sea, no conocen la gestión del Estado. No hay ninguno, por ejemplo, que haya sido ministro de Estado, no hay ninguno, por ejemplo, que haya sido gobernador regional, menos alcalde. Entonces van a ir a aprender. Y tú sabes que la famosa curva de aprendizaje, ¿qué te dice? Que cuando uno llega a una institución del Estado a liderarla, por lo menos se demora entre 6 meses a 1 año. Entonces, en las actuales circunstancias, darnos ese lujo yo creo que es perjudicial para el país. El país no está para aprender. El país no está para que los funcionarios públicos que ingresen a partir del 28 de julio recién comiencen a conocer el Estado. Las actuales circunstancias demandan que la persona que dirija el Estado, que conduzca los destinos del país, ponga en práctica lo que ya sabe. Entonces, si no tiene la experiencia, yo creo que va a ser bastante complicado y creo que no nos podemos dar ese lujo. Y esa es una de las razones por las cuales el presidente Humala decidió postular a la presidencia de la República, porque él tiene la experiencia, él tiene la expertise, él tiene la ejecutoria de gobierno. Aquí voy a hacer unas cuantas preguntas, ya no sobre la propuesta país, sino ya son preguntas coyunturales salidas de la misma exposición que acaba de dar. Tengo claro por lo que acaba de decir que el Partido Nacionalista tiene un candidato único. No hay un duelo democrático interno, no existe, como en el caso de que estamos viendo de Acción Popular, que me parece lo más razonable posible, ¿no? Que ahí está el señor Yunilán, el señor, bueno, hay como tres candidatos
Acción Popular, que pueden ser los candidatos, el candidato oficial del partido. Hay una pugna por ganar las elecciones internas. Entonces, aquí sí no, aquí es un candidato único, que es el señor Ollanta y que va a postular de nuevo a las elecciones este 2021. Bueno, está siendo investigado, pero es una investigación, no hay ningún juicio, no hay ninguna acusación como para no poderlo hacer. Y definitivamente, la pregunta del millón, término la presidencial que fue asignado durante el gobierno del señor Humala, se va a volver a dar si en caso de ganarse las elecciones, pues va a ser el señor Humala quien va a gobernar, y no término presidencial. Quisiera una aclaración en ese aspecto. Sí, a ver, un poco para explicarte tus preguntas y que me has formulado, Julio. En primer lugar, el Partido Nacionalista es un partido joven, es un partido que tiene 14 años de fundado, estamos en la primera generación, hay un liderazgo por parte del expresidente Ollanta Humala, por eso se explica que haya solo una lista para la presidencia de la República, ¿no? Acción Popular es un partido añejo, es un partido viejo, ellos están en la tercera generación. En el Partido Acción Popular tú ves facciones, la facción de un candidato, la facción del otro, y así sucesivamente. Nosotros no tenemos facciones. Y eso explica porque somos un partido joven. Si uno revisa, por ejemplo, de los 24 partidos, solo en 6 partidos hay más de una lista, porque somos partidos jóvenes. En los partidos viejos tú puedes encontrar varias listas porque, por ejemplo, en el Partido Presa que tú mencionas, es un partido que está en la cuarta generación. El Partido Nacionalista no, el promedio de nosotros estamos por el orden de los 50 años. El presidente Humala es una persona joven, tiene 58 años, todavía tiene un techo bastante amplio, yo creo que tiene por lo menos para 20 años más en política, y eso explica, como te digo, por qué se ha presentado una lista para la plancha presidencial, y eso vemos también, por ejemplo, para las diferentes listas al Congreso de la República, a la región Piura, por ejemplo, que yo estoy postulando el Congreso de la República como el número 1, como precandidato, también se ha presentado una sola lista. Porque como te digo, somos un partido joven. Sobre el tema, ¿quién va a gobernar? El presidente Humala gobernó siempre. Él gobernó del 2011 al 2016. La señora Nadine fue su esposa. La señora Nadine es una militante activa del Partido Nacionalista que promovía el tema de los programas sociales. Lamentablemente el extinto presidente García nos metió el mote de la famosa reelección conyugal, pero lo hizo con una finalidad política, porque él pensaba que la próxima candidata iba a ser la señora Nadine Heredia. Entonces, como él iba a ser el candidato del APRA para el 2016, entonces veía como una amenaza a sus intereses políticos a la señora Nadine Heredia, por eso nos colgó el mote de la reelección conyugal. Y como te digo, el presidente Humala, él fue el presidente de la República, él tomaba las decisiones y actualmente el presidente Humala está postulando, la señora Nadine Heredia por decisión propia ha decidido no postular y como te digo, en caso de ganar las elecciones, el presidente Humala, él va a ser nuevamente el que gobierna el país. Aquí no va a haber un cogobierno, no. Una cosa es tu esposa y otra cosa es con quién gobierna. Se gobierna con el Parlamento, se gobierna con los ministros. Entonces nosotros hemos cumplido eso. Como te digo, se nos puso ese mote para sacar a la señora de la contienda electoral porque el presidente García pensaba que iba a ser su competencia en la selección del 2016, pero como te digo, al final ella nunca postuló, su único deseo era apoyar a su esposo, sí era muy activa en el tema de los programas sociales bueno, yo creo que ese tema finalmente también se aclaró porque se presentaron algunas denuncias en la fiscalía y todas esas denuncias se archivaron. Lamentablemente en nuestro país, Julio, cuando tú eres investigado, no es que la investigación dure un mes ni 2 meses, a veces duran años. Un proceso penal en el Perú te puede durar 10 años. Y como te digo, muchas de las denuncias que nos formularon se están cayendo porque no tenían ningún fundamento. Ahorita, por ejemplo, nos vienen procesando por el tema de los aportes de campaña,
que nosotros reiteradamente hemos dicho que no recibimos esos aportes de campaña y además y adicionalmente esos aportes de campaña no constituyen delito, es decir, el Ministerio Público está investigando algo que no es delito, cuando todos sabemos que el Ministerio Público tiene que dedicarse a investigar delitos. Correcto, entonces voy a de repente ser incisivo en ese acápite de pareja presidencial, porque, bueno, el señor Humala, su presidente, ha venido acá a Lambayeque en alguna oportunidad, yo he estado en algún evento de ese tipo, ¿no? Y él mucho mencionaba, ¿no? Los saludos de Nadine, que me parece muy poco, no sé cómo llamarlo, ¿no? Muy poco pertinente que un presidente le esté enviando los saludos de su esposa al público asistente en un acto protocolar público de gobernantes locales, ¿no? Me pareció muy inapropiado, ¿no? Por eso es que recibo en el acto de pareja presidencial. Pero si usted me está haciendo esa aclaración, esperemos pues, ¿no? Que la campaña no se den esas menciones. Pero vamos a centrar ya para terminar esta entrevista. Los ejes que ustedes van a tocar van a ser corrupción, en este caso seguridad, desempleo y educación. Salud. ¿Qué han pensado en salud? Que es vital porque esta epidemia, esta pandemia, no va a terminar el próximo año. Posiblemente la tengamos hasta el 2022. ¿Cómo piensan ustedes lidiar? ¿Está dentro de su agenda como punto principal para llevar a cualquier de estos foros de diálogo, llámese el Acuerdo Nacional, llámese el Congreso de la República, llámese el Acuerdo Perú, como usted quiera ver cualquiera de estos tres escenarios? ¿Cómo han pensado o cómo están pensando lidiar con el salud? Sí, antes de responder tu pregunta, Julio, permíteme un poco precisar el tema del estilo del expresidente Ollanta. Mira, yo te invito, por ejemplo, para que veas las presentaciones que hacía y que hace actualmente, por ejemplo, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama. Él también, a cuanta reunión iba, llevaba los saludos de su esposa, la señora Michelle Obama. Entonces, lo que pasa es que somos sociedad machista, somos una sociedad que no permite que la mujer tenga éxito. Entonces, el hecho de que yo en una reunión lleve los saludos de mi esposa no significa nada. En todo caso, son estilos. Y como te digo, yo lo he visto, por ejemplo, de eso también en el presidente Barack Obama, ¿no? En todo caso, como te digo, eso no debería ser motivo ni siquiera para investigar o para generar suspicacias. En todo caso, como te digo, es un estilo que tenía el presidente Humala, yo no lo veo nada malo, porque se encuadra dentro de lo que dice la Constitución y la ley. Otra cosa hubiera sido, por ejemplo, que ella tome decisiones, cosa que no hizo, pero yo creo que al final la gente se va dando cuenta, ¿no? Se va dando cuenta porque quién gobierna en beneficio de los de arriba y quién gobierna en beneficio de los de abajo. Y definitivamente nosotros como Partido Nacionalista hemos gobernado por los de abajo. El tema de la salud es un tema muy complicado porque tú sabes que con la regionalización, con la descentralización se le encargó a los gobiernos regionales toda la gestión del aparato de salud. Entonces, cualquier cambio, cualquier mejoramiento de la salud hay que hacerlo con ellos, de la mano de los gobiernos regionales, porque así como se le entregó la salud, se le entregó también la educación. Ahora, por ejemplo, el gobierno nacional solo genera las políticas públicas. Quienes finalmente la ejecutan, quienes contratan a los médicos, quienes construyen los hospitales, son justamente los gobiernos regionales. Y, por ejemplo, yo he podido ver que hay gobiernos regionales que han sido muy eficientes en el tema de la salud frente a otros gobiernos que han hecho poco o nada, ¿no? Por ejemplo, el gobierno regional de Piura, y ahí sí una crítica, por ejemplo, con el anterior presidente regional, el señor Gilbeck, nosotros avanzamos mucho para dos proyectos, ¿no? Para dos APPs, dos alianzas público-privadas para dos hospitales. El hospital de alta complejidad de Piura y el hospital de Sullana. Lamentablemente cambió el gobierno regional y el actual presidente regional, el señor Servando García, dijo no va esta modalidad,
tenemos que regresar a una modalidad que sea obra pública. Y eso significó en los hechos, Julio, que retrocedamos por lo menos un par de años. Y hasta ahora, por ejemplo, Piura no tiene su hospital de alta complejidad, que sí lo tiene, por ejemplo, Lambayeque. Lambayeque tiene un hospital de alta complejidad, Piura no lo tiene. Por ejemplo, muchos de los pacientes que sufren de cáncer tienen que irse hasta Lambayeque. Y no solo de Piura, también, por ejemplo, de Tumbes, los que vienen de Cajamarca. Entonces, la idea es que Piura también tuviera su propio hospital de alta complejidad, pero lamentablemente, por una visión errada del gobierno regional, es que Piura hasta ahora no consiguió nada con su hospital de alta complejidad. Es decir, tenemos que cambiar también el modelo de regionalización, porque si seguimos con ese modelo, no vamos a conseguir nada. Albert Einstein decía, tú no puedes obtener un resultado distinto haciendo lo mismo. Y van a pasar los años si no cambiamos este modelo de descentralización, ¿no? Yo creo que ahí hay que buscar la forma. Ahora, eso tampoco se debe interpretar como que hay que volver a la centralización, porque sería un error, ¿no? Entonces, pero hay que buscar mecanismos para que los gobiernos regionales sean más eficientes para, por ejemplo, manejar el tema de la salud. Y el tema de la salud no solo pasa por el tema, por ejemplo, de la construcción de hospitales. El tema de la salud pasa, por ejemplo, para el tema del equipamiento. El tema de la salud pasa porque los hospitales tengan la medicina. El tema de la salud pasa también porque que tengan los especialistas. Un amigo médico me contaba que para formar un médico especialista te puede demorar 10 o 15 años, depende de la especialidad. Entonces, ante esa situación, si no tenemos especialistas, por más infraestructura nueva que tengas, así tengas los mejores equipos, la mejor medicina, pero si no tienen los médicos especialistas, es como si no hubieras trabajado en nada. Es decir, yo creo que el tema de la salud es un tema que hay que abordarlo en el corto, mediano y largo plazo, de tal manera que la gente comience a sentir que su salud va mejorando, porque algo que ha revelado esta pandemia es que el tema de la salud está bastante complicada, a pesar que el gobierno nacionalista se hizo el esfuerzo, se apoyó a los gobiernos regionales para que construyeran hospitales, para que lo equipen, pero es un problema que, como te digo, lleva muchos años y solucionarlos también nos va a demandar mucho tiempo. Por eso te decía, los problemas que tiene el Perú no los vamos a resolver de la noche a la mañana, porque acá tampoco se trata de ser mentiroso, de hacer demagogia. Hay que explicarle a la población que si uno ve el país a corto, mediano y largo plazo, y todos nos ponemos de acuerdo, por eso es importante el Congreso, por eso es importante, como tú también decías, el Acuerdo Nacional, donde ahí deben consensuarse las políticas públicas y que cada gobierno haga su chamba, que si el pueblo decide renovarme su confianza y digamos, darnos un nuevo mandato de 5 años, el Partido Nacionalista va a cumplir su chamba, pero lo que nosotros dejemos, el siguiente gobierno tiene que continuarlo, porque hay una continuidad. Hay que mirar al Perú como un edificio. Si un gobierno construye las bases, el siguiente tiene que ser los siguientes pisos y así sucesivamente, de tal manera que unos 20 o 30 años, digamos, tengamos una mejor salud de la que tenemos ahora, ¿no? Pero si cada gobierno va a querer hacer lo que él crea, que cada gobierno que va a creer que ellos están inventando la rueda, que ellos están descubriendo la fórmula mágica, no vamos a avanzar mucho como país. Definitivamente es correcto, por eso es necesario un acuerdo nacional para ejes principales en el transcurso de los años. Señor Gastañaduy, para terminar, hay 2 preguntas de los seguidores. Una es, y quisiera más bien que sus respuestas sean breves, ¿no? ¿Considera que la verdadera descentralización? Y la otra consulta es, ¿considera que es viable la gestión pública teniendo en cuenta la corrupción que existe en los gobiernos regionales? A ver, parece que como que por rato como que se va el audio, a ver, por lo que te pude captar. Mira, yo creo en la regionalización, yo soy provinciano, yo soy piurano, yo estoy postulando al Congreso de la República con número 1 por el Partido Nacionalista, ¿no? Yo creo que la regionalización es un proceso. El problema de la regionalización es que se transfirieron competencias, se transfirieron facultades, pero sin un acompañamiento. No hubo un fortalecimiento de las capacidades, simplemente se entregaron y le dijeron, ¿sabes qué? A partir de la fecha gobierno regional, arréglatelas como tú puedas. Es un proceso joven, recién estamos, me parece, en el 4º gobierno, tiene 16 años
el tema de la regionalización del país. Hay que profundizarlo, hay que ver cómo ayudamos a gobiernos regionales para que saquen adelante los proyectos de inversión pública importante. Hay que ver cómo hacemos participar también a la sociedad civil. Por ejemplo, en el caso concreto de Piura, tenemos un proyecto del Alto Piura que, a pesar que tiene los recursos, hasta ahora creo que se ha avanzado un 5%, en comparación de ustedes, por ejemplo, en Lambayeque, que ya está hecho el proyecto Olmos, que es una realidad. Ustedes trajeron las aguas del río Huancabamba para Olmos para irrigar las tierras. El proyecto del Alto Piura, que más o menos comenzó a la par con el proyecto Olmos, hasta ahora, como te digo, vamos recién en un 10%, es decir, algo está sucediendo en los gobiernos regionales. Y encima que los gobiernos regionales tienen el tema de la educación, el tema de la salud, yo creo que sería irresponsable dejarlos solos para que ellos sigan manejando. Yo creo que debe haber un acompañamiento, debería haber una mayor participación de la sociedad civil. La regionalización hay que verla también de manera transversal, porque la regionalización, acuérdate, que prácticamente se ha departamentalizado. Lo único que se ha hecho es generar burocracia. Vemos que los gobiernos regionales compiten con los alcaldes. Hoy día, por ejemplo, un amigo que es alcalde me decía, ¿cómo puede ser posible que el gobernador regional de Piura esté construyendo pistas por 1 millón de soles, por 2 millones de soles, cuando esa chamba es del alcalde distrital o provincial, cuando el gobierno regional debería estar para las grandes obras, para los grandes proyectos de inversión pública, cuando el gobierno regional debería ser, digamos, el gran motor de la inversión, pero no vemos gobiernos regionales que están compitiendo con los municipios. Es decir, aquí creo que hay que hacer los ajustes. Yo no creo tampoco que haya que regresar a la centralización y que regresar al pasado, no. Yo creo que hay que ir avanzando, teniendo en cuenta que que los gobiernos regionales, la experiencia es joven todavía. Como te digo, estamos recién en el 4º gobierno regional desde que se instauró con el presidente Toledo, pero hay que mejorarlo con el tiempo, ¿no? Yo creo que es importante la participación de la sociedad civil en las funciones del gobierno regional para que de esa manera podamos cumplir los objetivos y sobre todo brindar bienes y servicios públicos de calidad a los ciudadanos, ¿no? Definitivamente coincido con usted en el acompañamiento de los gobiernos regionales que necesitan ese acompañamiento por parte de las instituciones públicas del gobierno central. Bueno, señor Santiago Gastañaduy, ha sido un placer tenerlo por acá. El tiempo es corto y el tema es muy amplio. Le agradezco su participación y espero tenerlo a su partido en la siguiente etapa, ya con los candidatos para la presidencia del 2021. Ha sido un placer tenerlo acá. Muchas gracias. Gracias, Julio, por la oportunidad. Yo creo que ese tipo de entrevistas son importantes porque es un espacio democrático donde nos permite dar a conocer cuáles son nuestras propuestas, porque si algo que la gente está fastidiada es del enfrentamiento, ¿no? Yo creo que el enfrentamiento político que hemos visto en los últimos años entre el Congreso y el Ejecutivo, creo que nada bueno nos ha traído. Yo creo que eso ha ocasionado más bien la parálisis del Estado, que muchos proyectos estén paralizados. Y bueno, yo creo que el gobierno que inicie el próximo julio de 2021 va a tener como gran tarea justamente la reconciliación entre los peruanos. Muchas gracias. Gracias a ti, Julio. Será hasta la próxima. Amigos, esa ha sido la entrevista al señor Santiago Gastañaduy, abogado, excongresista de la República y representante del Partido Nacionalista del Perú. Y hemos tocado, pues, el Propuesta País. Bien, eso ha sido todo por el día de hoy. Ya saben, comenten y compartan este video en sus redes y síganos también en YouTube e Instagram y los podcasts en Spotify, Anchor y Radio Pública. De mi parte, hasta el miércoles.